Esa expresión se refiere y solo... El ministro del Interior de Colombia denunció el lunes una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos. Armando Benedetti reaccionó a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien pareció sugerir algún tipo de intervención de Washington contra la producción de droga en el país sudamericano. Trump suspendió pagos y cualquier forma de subvenciones a Bogotá por supuestamente fomentar el narcotráfico y afirmó que debería cerrar los narcocultivos de inmediato o Estados Unidos se los cerrará. Benedetti dijo que se trata de una amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia, ya que no se imagina cerrando unas hectáreas si no es de esa forma. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos. La relación entre ambos países, que históricamente fueron aliados, entró en sus horas más bajas con el retorno a la Casa Blanca de Trump, quien el domingo acusó al primer presidente izquierdista en la historia de Colombia de ser un líder narcotraficante. Ese mismo día, el jefe del Pentágono informó sobre un ataque el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales, en el que murieron 3 supuestos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional. Estados Unidos tiene buques de guerra desplegados en el Caribe desde agosto y ha atacado al menos 7 embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas. Al menos 27 personas han muerto hasta ahora, según Washington, en los bombardeos cuestionados por Petro, quien denuncia violaciones a la soberanía de aguas nacionales. Nosotros se los dijimos, amigos. Dijimos que Trump no se iba a conformar únicamente con Venezuela, que luego de eso venía Colombia y que después pues va a ir por México. Y eso ya empezó. El 16 de septiembre, una lancha pesquera colombiana fue alcanzada por fuego estadounidense en el Caribe. Por supuesto, el pescador murió. El presidente colombiano, el presidente Gustavo Petro, exigió una investigación por crímenes de guerra. 3 días después, el presidente de Estados Unidos lo acusó de liderar el narcotráfico regional. Suspendió toda la cooperación, canceló la ayuda militar y mandó más misiles al Caribe. ¿Y qué pasó en México? Esa es la misma frase que usaron antes de intervenir militarmente en Panamá en 1989. Y es la misma frase también que repitieron hasta el cansancio con Venezuela, desde el 2017, cuando esa narrativa aparece es porque algo pues ya está en marcha. No lo decimos por paranoia, lo decimos porque los datos ya están ahí. Y son muy claros. Entre el 15 de agosto y también el 15 de octubre de este año, el Pentágono hizo solamente 203 vuelos militares sobre el Caribe. 203. Usaron 83 aeronaves distintas, drones de vigilancia, aviones tanqueros de reabastecimiento y también las plataformas de ataque tipo MQ-9 Reaper. Estas, como ya sabemos, se usan para eliminaciones muy selectivas, muy específicas. No eran vuelos de monitoreo ambiental ni de misiones de rescate. Eran maniobras preparatorias para justamente esta tarea. Ese despliegue no es una intervención. Y lo decimos nosotros, todavía no es la intervención. Todos esos despliegues son previos a la intervención. Están preparando el camino. Ahora sí que nos están preparando y están preparando la narrativa. Y no lo decimos nosotros, lo dice la propia estructura operativa de ese tipo de misiones en los manuales del Comando Sur. Cuando se combinan vuelos no tripulados, inteligencia satelital y corte de cooperación, lo que sigue no es una cumbre diplomática ni una mesa para tratar de limar asperezas. Lo que sigue es una operación de fuerza. Y miren cómo se construyó toda la narrativa en tiempo real. El 16 matan a un pescador colombiano con fuego estadounidense, con fuego gringo.
Petro responde con denuncia internacional. El 19, Trump rompe relaciones diplomáticas. Lo llama, literal y textual, líder del narcotráfico. Así lo llamó Trump. Y luego lanza la amenaza directa. Dijo textual, si no eliminan los campos de muerte, lo haremos nosotros y no va a ser de forma amable. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Y esa fue su frase textual. No le estamos agregando ni quitando nada, amigos, En paralelo, también se filtran todos los vuelos. Se suspenden las ayudas y después vienen las organizaciones estas que supuestamente de investigación a darle la forma académica, y hay que decir académica entre comillas, a esta operación. El 12 de octubre, el Hudson Institute publica un reporte que lo titula, curiosamente, Colombia, aliado o amenaza regional. Pongan atención a todos los detalles de cómo se va construyendo esto. Ahora sí que la línea del tiempo. Porque vean cómo se hacen de uso de todo. Porque hoy el Hudson Institute saca ese de Colombia, aliado o amenaza regional. Y 2 días después, la Heritage Foundation hace lo mismo con México. Sacan un documento firmado por un exfuncionario del Departamento de Estado donde plantean que el nuevo gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un riesgo estratégico si mantiene tolerancia con redes criminales. ¿Hay similitudes en esto? Por supuesto. ¿Y en geopolítica? No hay casualidades. Todo eso pasa en la misma semana. Y todavía nos preguntamos si esto es coincidencia. ¿Ustedes creen realmente que esto es coincidencia, amigos? El patrón es exactamente el mismo que usaron con Venezuela. Primero, lo etiquetaron de narcoestado, de régimen criminal, de crisis humanitaria. Luego empiezan a cortar la ayuda. Después introducen sanciones y finalmente justifican alguna medida militar, ya sea directa o indirecta o a través de terceros, para hacerse del poder. Con Venezuela fue así en el 2018. ¿Qué pasó ahí? La narrativa era que Maduro protegía al cártel de los soles. En 2019 vino la ruptura diplomática. En 2020, el intento de golpe apoyado desde Colombia con mercenarios entrenados por la DEA. Hoy, Venezuela está rodeada por bases estadounidenses en Curazao, en Aruba y también las que quedan en Colombia. Y eso fue tras años de preparación mediática. Eso no lo hicieron de la noche a la mañana. Se van moviendo muy despacito sin que nos demos cuenta. Lo mismo está pasando ahora, pero con mayor rapidez. Y el siguiente paso, pues se llama México, porque desde hace rato vienen sembrando lo que necesitan para justificarlo. No me van a dejar mentir, amigos mexicanos. En abril de este año, una comisión del Congreso estadounidense, si ustedes lo recuerdan, pidió formalmente un informe sobre la influencia del narcotráfico en las elecciones mexicanas. Así tal cual. En julio, Univisión filtró un cable interno de la DEA donde se hablaba de la tolerancia estructural del nuevo gobierno mexicano frente a las rutas del Pacífico. Vean, Otra vez, vamos con la misma línea del tiempo. Vean, analicen las similitudes, porque siempre es el mismo modus operandi. Y en agosto, la DEA comenzó una campaña coordinada en medios diciendo que México no está cooperando plenamente con la guerra contra el fentanilo. Todo esto, amigos, está documentado, No son inventos míos. Todo eso salió de medios como The Wall Street Journal, ProPublica, que ya sabemos que es un medio, que es un paladín del gobierno estadounidense y que va a publicar lo que le convenga, por eso es ProPublica, pro del gobierno, lo que le convenga al gobierno en turno, y Fox News. Vaya, no podía faltar, ¿no? La cereza del pastel. Y todo eso apunta exactamente en la misma dirección. Y si todavía les quedan dudas, amigos,
revisen los números, porque como siempre les decimos, los números no mienten. El 91% del fenta, del Nilo, que fue incautado en Estados Unidos en el 2024, hace un año, fue producido dentro del propio Estados Unidos, dentro de su propio país, o fue importado directamente desde China. Entonces, ¿el discurso del presidente le viene a modo? No es que el fenta venga de México o venga de otro lado, no. Les repito la cifra, es el 91%. Solo el 1.2% de esa droga pasó por América Latina y apenas el 0.1% fue rastreado hasta Colombia. Ahí se le cae todo su chisme, toda su narrativa a Donald Trump, porque los números, de nuevo, no le dan la razón. Pero eso no importa, porque esto no va de datos, no va de números, no va de la verdad. Porque no es cierto que sea una guerra contra el narco, va de enemigos. Necesitan señalar a alguien. ¿Y qué creen? Lo están haciendo porque es lo que mejor saben hacer. Y cuando la narrativa pasa de lo institucional a lo personal, es que la cosa se pone seria. Ya no se habla solo de problemas de cooperación. Ahora se dice que Petro lidera el narcotráfico. ¿Qué sigue? Que digan que Claudia Sheinbaum pactó con el narco. Y ojo, ya lo están sugiriendo. Esos con mucha imaginación que están repitiendo como merolicos, narcoestado, pues están cayendo en la narrativa. Porque de nueva cuenta, no ponen números, no ponen datos, no ponen información real. Solo ponen un hashtag y la gente con poca materia gris lo repite como merolicos. Y hasta taguean y lo ponen trending topics en las redes sociales. En varios reportes publicados por centros de análisis como el CSIS, el Centro de la Estrategia de Estudios Internacionales y la Fundación Heritage, ya se habla de la posible colusión del nuevo gobierno mexicano con redes criminales. Qué casualidad, ¿no? Ya no es una sospecha, es una línea de ataque abierta y directa. Y es justo en ese punto donde empieza a incubarse, pues, la excusa perfecta. Porque no necesitan pruebas. Porque, amigos, en derecho, yo no soy abogada, pero me casé con un excelente abogado. En derecho, los amigos abogados no me van a dejar mentir. El que acusa tiene la obligación de probar. Porque si yo acuso al presidente de México, al presidente de Colombia, al presidente de Venezuela, tengo la obligación de probar. Y los números no le están dando la razón. Sus disquepruebas no coinciden con lo que habla. Porque hoy vemos que el presidente de los Estados Unidos no necesita pruebas judiciales ni resoluciones internacionales. Lo único que le hace falta es un evento, algo que genere titulares. Puede ser un decomiso fallido, una masacre en la frontera, un informe filtrado, ya saben, a Univisión o a cualquier otro medio que diga que hubo financiamiento ilegal. O incluso una declaración incómoda de Sheinbaum criticando a Estados Unidos. Cualquier cosa, Cualquier cosa le sirve. Cualquier chispa puede ser usada como pretexto. Porque eso es lo que necesitan, un pretexto. Porque lo que buscan no es justicia, es dominación. Es la dominación política. Y no es la primera vez. Ya lo hicieron en Panamá en 1989. Ahí usaron como excusa el supuesto asesinato de un soldado estadounidense para invadir y capturar a Noriega. Ya lo inventaron en Bolivia. Y también lo intentaron, si ustedes se acuerdan, en el 2020, cuando la OEA lanzó informes falsos sobre fraude electoral para justificar el golpe de Estado. Y ahora, pues lo están perfeccionando. Cada vez van mejorando sus tácticas, porque ahora no necesitan ni siquiera una excusa sólida. Solo necesitan la repetición. Y mucha gente
que no se informa, que no conoce lo que hay y que está en contra, que no le parece el partido del que proviene el presidente en el poder, y válgase para México, para Colombia, para Venezuela y para cualquier país. Eso es lo peligroso, amigos, que no estás de acuerdo con la visión o con el partido político que puso al presidente en el poder, y entonces te vales de cualquier excusa que digan del exterior para poder derribarlo porque sientes que no te representa, pero no te pones a medir las consecuencias de esos actos. Entonces, repiten el narcoestado, gobierno fallido, y ya la tienen. La repetición ya la tienen. La repetición mediática, la repetición institucional. Ahí hemos visto a 2 senadores mexicanos que ya se fueron a pasear a Washington a pedir la intervención. Ahí está la repetición institucional y la repetición narrativa. Ya también la estamos viendo con los medios que empiezan a decir que México es un caso fallido, que la presidenta le está temblando la mano, y vemos esa narrativa que nos están mandando por ahí, por todos lados. Porque entonces, ¿qué pasa? Pedimos la salvación como muchos que están de acuerdo con que Estados Unidos nos venga a salvar. ¿Creen que porque hoy cruce una tropa estadounidense, ¡pum!, el narcotráfico desaparece? Y Estados Unidos con eso le basta, ¿eh? Con la narrativa, con la repetición, con que todos estemos pidiendo su intervención. Y miren, los pasos que ya se están cumpliendo en México. En septiembre se suspendieron reuniones bilaterales sobre cooperación en seguridad en Arizona. En octubre, el Congreso de Estados Unidos anunció auditorías de cumplimiento a programas bilaterales sobre el control fronterizo. Al mismo tiempo, también se empezaron a congelar fondos para iniciativas conjuntas de materia de inteligencia. Eso no es casualidad. A otro perro con ese hueso, ¿eh? Eso es un manual de intervención paso por paso. Y no estamos diciendo que en México no exista el narcotráfico, ¿eh? No me estoy cegando al problema que tenemos en México. Sería absurdo y sería ridículo que yo viniera aquí y les dijera, no es cierto, eso no es verdad. Lo que estamos diciendo es que están usando esa realidad para fabricar un pretexto, y eso es completamente distinto. Porque si el verdadero interés fuera detener el narcotráfico, amigos, empezarían por casa. Porque la escalera se barre de arriba hacia abajo. Entonces, si realmente ese es el problema, ¿por qué no regulan su sistema financiero? Cada año, para los que no sepan, se lava más de 300,000 millones de dólares provenientes del crimen global. ¿Por qué no regulan eso? 300,000 millones de dólares estadounidenses. No de pesos mexicanos, no de pesos colombianos, no. Dólares estadounidenses. ¿Por qué no regulan eso? ¿Por qué no controlan la venta de armas en Texas que terminan en Michoacán, en México? Y con eso le pondrían un alto también a las farmacéuticas que venden opioides como si fueran dulces. Hay un documental de D&W, si no lo han visto, véanlo, de cómo en países europeos, en los Países Bajos, hay una rehabilitación. Porque los doctores están recetando medicamentos que saben que pueden causar adicción y aún así los siguen recetando. Y hay padres de familia, hay abogados, hay profesionales que tienen un problema tal vez de alguna caída o algún golpe o alguna cirugía y le recetan este medicamento y ¿qué creen? Se quedan enganchados. Entonces, ¿por qué no regulan eso? Eso no va a pasar. Porque eso no les da poder, les quita. Imagínense regular 300,000 millones de dólares estadounidenses cada año provenientes del crimen global. Es un gran golpe a su economía, ¿eh? Lo que les da poder es culpar a otros, es intervenir países, es decidir gobiernos. Por eso vemos que están tan aferrados con Colombia, por eso vemos que le tiran tantas piedras a México, por eso vemos que le tiran tantas piedras a Colombia. Porque no son gobiernos afines, no son gobiernos o representantes de un país que estén diciéndole sí a todo, sí señor, como usted ordene. Y eso es lo que les incomoda.
Y en ese tablero, pues México es el premio mayor. Si logran doblar a México con la excusa del narco, controlan la frontera sur, el comercio continental, las rutas del Pacífico y sobre todo el discurso político de que en toda América, de toda América Latina, porque también eso es poder, controlar la narrativa también es poder. Por eso lo de Colombia no es solo una anécdota, amigos, no es algo así que podamos decir, ay, es que puede ser que sí. Es una advertencia velada y cantada. Nos están mostrando el guión en tiempo real. Y si no lo leemos bien, vamos a ser los próximos actores de una historia que no escribimos nosotros. Porque si el presidente de Estados Unidos puede matar pescadores en el Caribe, acusar a un mandatario electo de manera democrática de narcotraficante sin pruebas, porque les vuelvo a repetir, para acusar hay que probar. Y hasta ahora el presidente de Estados Unidos no ha sacado una sola prueba, pero sí ha sacado su discurso de odio. Sí ha hablado como la chismosa del barrio que se inventa las cosas, porque así lo estamos viendo hoy, porque lo señala, siembra la duda. ¿Y qué creen que pasa con los que no están de acuerdo con el presidente colombiano? Pues es la chispa que necesitan. Es la manera de decir, ¿ven? Teníamos razón. Hasta el presidente de los Estados Unidos lo dice. Y hasta como que lo dicen con orgullo, se ensalzan. ¿Una sola prueba? No, no es necesario. Dice algo que me conviene. Y luego cortan toda cooperación como castigo. Eso no es diplomacia. Eso es guerra política. Y si lo hacen con Colombia, lo van a hacer con nosotros. Porque no hay distinciones, no hay miramientos. Están viendo dónde funciona, qué funciona y lo van ejecutando y perfeccionando hasta llegar al premio mayor. De hecho, les digo, ya empezaron. Así que no nos hagamos los sorprendidos después. El que no lo ve es porque no quiere verlo. Es porque le gusta el discurso que está manejando el presidente porque no está de acuerdo con la presidenta o con el presidente colombiano, Y nosotros sí lo vamos a seguir diciendo como es. Porque, como decimos, no tenemos pelos en la lengua. La verdad tiene que ser dicha. Y la verdad a veces duele, pero es eso, la verdad. Y si quieren estar listos para lo que viene, amigos, pues ya saben, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video y acompañarnos en el próximo capítulo de esta historia, porque esto no se acaba ya. Esto apenas está empezando, porque el final está muy lejos. Esto todavía va a dar para largo, amigos, porque ya empezó la maquinaria del poder, ya empezó a venir y justamente y curiosamente también empieza en Colombia cuando el presidente Petro le dice y le canta sus verdades al presidente de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que yo se los dije aquí? Cuando se le dijo en la ONU que le retiraron la visa, que por cierto, ni la necesita porque él es ciudadano, ¿verdad? Pero bueno, le retiraron la visa. Es una cosa tras otra con el presidente de los Estados Unidos. Pero ¿saben también por qué viene toda esta intención ahora con Colombia y con Venezuela? Porque acaban de descubrir muchísimo petróleo en el Caribe. No es el narcotráfico, amigos, es el petróleo. Si Estados Unidos se hace del dominio de Venezuela y de Colombia, se va a hacer del petróleo del Caribe. Y con eso tendría el 20% del petróleo global en el bolsillo. Así que cuando les digan, es que Colombia es un narcoestado, hay que ver qué hay debajo de la alfombra. No hay que comprarnos la primera narrativa, Ahí hay petróleo y muchísimo petróleo. Ese es el problema. ¿Saben cuál es el otro problema? Que el presidente Petro no se ha hincado ante Donald Trump. Que el presidente Petro no es un lambiscón. Independientemente de lo que opinen los amigos de Colombia sobre la gestión presidencial de Gustavo Petro, hay que reconocerle algo como persona. Gustavo Petro es una persona muy educada, muy inteligente, demasiado inteligente. Ustedes analicen sin tintes políticos las declaraciones, las entrevistas del señor.
y se van a dar cuenta que hay una enorme diferencia. Y aunque no me caiga bien el presidente de los Estados Unidos, le reconocería si fuera una persona educada, si fuera una persona letrada. Porque aunque te caiga mal una persona, siempre hay que reconocerle sus cualidades. Analicen las entrevistas de Donald Trump y vean sus declaraciones. Vean su lenguaje. Y analicen las declaraciones y el lenguaje que usa el presidente Petro. Hay una diferencia abismal entre un tipo culto y un tipo ignorante. Hay que decirlo como es. El presidente estadounidense no es un tipo culto. El presidente Petro es un tipo muy culto, ¿eh? Esa es otra gran diferencia. El presidente estadounidense ladra. Cuando habla en las redes sociales y cuando se pelea con otros presidentes, utiliza palabras que no son propias de un representante de un país. Vean la manera en la que responde el presidente Petro. Hay enorme diferencia. Analicen, estemos o no de acuerdo con la presidenta mexicana, con la presidenta Claudia Sheinbaum, analicen las respuestas y analicen al presidente estadounidense. Hay una diferencia también abismal. Nuestra presidenta es una presidenta muy culta. Y del otro lado no hay eso. Les digo, podemos o no estar de acuerdo cómo se manejan las figuras presidenciales, pero hay que reconocer algo. El presidente de Colombia no es ningún ignorante. Es un tipo muy preparado. Es alguien que se le ha plantado de frente a Donald Trump con la verdad. Y eso le ha incomodado muchísimo y por eso hoy vemos que le dice líder del narco, que dice que Colombia es un narcoestado, pero no presenta pruebas. Qué curioso, ¿no? Curioso que les digo, ahora el presidente colombiano es lo peor del mundo y justo en el Caribe encuentran petróleo. ¿Quién podría defender ese petróleo? Colombia. Pero si entonces te empiezas a pelear con Colombia y le empiezas a tener problemas, vas a distraer al mundo. El mundo va a empezar a cuestionar al presidente colombiano y tú te puedes ir haciendo del petróleo. Nada es porque el narco sea un problema. Ya les dije, el 0,1% del FENTA que llega a Estados Unidos tiene rastros de Colombia. El 91% de todo ese FENTA se produce dentro de Estados Unidos o llega directamente de China. Entonces, ni siquiera su discurso tiene lógica. Pero de nuevo, no necesita la lógica. Necesita la mentira, necesita la narrativa para invadir. Dice nuestro amigo o amiga Morena Purísima, Mario López. Se deben unir los tres países y atacar a USA, pues Trump solo los utiliza del pretexto al narcotráfico cuando ellos son los principales narcos. Es sabido en 707 u 8 base americana en Colombia y siguen siendo número 1 en trasiego y elaboración de droga puro al mando de las agencias gringas. Pues yo creo que más que atacar, es un frente común. Porque está utilizando la misma línea. Solo la van mejorando y la van adaptando dependiendo el país y las circunstancias. En México, no me van a dejar mentir. El narcogobierno ya está. Ya empezaron con su narrativa. La repetición. No hay evidencia, pero ya está la repetición para la duda. Dice nuestro amigo Harry Orlando Magaña Brand. Trump quiere crear una guerra en Latinoamérica en su patio trasero. La palabra no la puedo decir, pero ahí está. Llega a Latinoamérica. Así empezó el pintor austriaco en Europa en el siglo pasado. Lo hicieron con golpe de Estado y colocando gobiernos vasallos. Hoy con gobiernos progresistas y no oposición en México, Brasil, Nicaragua, Honduras, Colombia, Venezuela, Brasil y Chile y Uruguay. Han perdido poder en la región y no pueden manejar como marionetas. Exactamente, ese es el problema. Y ¿saben también cuál? Que están vendiendo que antes era el comunismo. Y que te digan comunismo, mucha gente de poca imaginación y poca materia gris piensa que es un insulto. Hoy, ¿cuál es el gran enemigo de Donald Trump? El socialismo. Bueno, Canadá es una socialdemocracia, ¿verdad? Que no voltee para acá porque está volteando para todos lados. Pero dice que Petro, que Venezuela, bueno, en Venezuela dicen que es un régimen, que tienen un dictador. Según las propias definiciones de dictador que utiliza Estados Unidos, Donald Trump cae en lo mismo, pero ahí no aplica, curiosamente. Nomás aplica para Venezuela, para Estados Unidos no. Pero bueno, que Petro es socialista, que Claudia Sheinbaum es socialista, y ese es el gran enemigo.
No, el problema no es el socialismo, el problema no es el comunismo, el problema no es el capitalismo. El problema es que no están dentro de la foto, como decimos. El problema es que no siguen sus órdenes. Ese es el verdadero problema. Porque hay otros dictadores, como señalan al presidente venezolano, en muchas otras partes del mundo, pero ¿qué creen? Son aliados. Y entonces no se tocan ni con el pétalo de una rosa. Hay otros socialistas dentro, también en otros países del mundo, pero están de acuerdo con Donald Trump. Entonces, son socialistas buenos, son dictadores buenos. Y el chiste, pues, se cuenta solo. Es como se están moviendo. Dice Francisco Blanco, viva Bolívar, viva mi patria grande y soberana, viva la lucha de los pueblos unidos. Pues que viva, y hay que seguir unidos, amigos, porque si no, acuérdense que la discordia es lo que ya sembraron. Dice Ana María Lara Holguín, ya Estados Unidos tiene al mundo harto. Cuando un país o gobierno no se doblega seguido, lo acusan de narcotráfico y de terroristas. Excusas para invadir y saquear dichos países. Exacto. Es exactamente el mismo guión siempre, siempre. Les digo, ¿saben por qué está utilizando este guión hoy con Colombia? Les digo, los números de la propia DEA no le dan. Porque los números que le di son de la DEA, ¿eh? El 0.1% del fentanilo que llega a Estados Unidos tiene rastros de Colombia. Entonces te dices, no coincide lo que dices con lo que quieres hacer. Pero les digo, acaban de descubrir muchísimo petróleo en el Caribe. ¡Bingo! ¿Qué necesito? Petro. Es que Petro es una piedra en el zapato. Invéntate que es el líder del narco. Invéntate que es un narcoestado. Invéntate cualquier cosa relacionada con el narco. Porque ¿saben qué? Desafortunadamente, Colombia y México y en muchos países de Latinoamérica tenemos el lastre del narco. Un problema muy fuerte, es cierto. Pero no es un problema que se esté tapando. Ha existido ahí. Pero les digo, si Estados Unidos de verdad, amigos, piensen tantito, si de verdad quisiera frenar el narcotráfico en el mundo, porque es un problema enorme, ¿por qué no pone ciertas trabas para esos 300,000 millones de dólares al año que vienen del narcotráfico en todo el mundo? ¿Por qué no hace algo con eso para regular eso? Hay varios documentales de distintos periodistas reconocidos que hablan del oro de sangre de Miami, de los bienes raíces de Miami. Y digo, si los periodistas lo saben, el gobierno también. No nos hagamos. Muchas gracias, amigos, por acompañarme, por estar aquí. Y nos vemos más adelante con más información. Hasta luego. Uy, creo que no me quiero ir, amigos. A ver, me voy a venir para acá. Hoy me está fallando todo, pero gracias por acompañarme.